Bienvenidos a una nueva edición de Historias con Propósito. Este es un espacio para explorar trayectorias, decisiones y aprendizajes que generan impacto. Hoy nos acompaña Julia Sobrevilla, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del grupo UNACEM. Bienvenida. Queríamos comenzar con tus orígenes, digamos, ¿no? Cuando tú eras universitaria. Estudiaste lingüística y literatura y terminaste liderando temas de marketing, de salud pública, ahora más recientemente de sostenibilidad en organizaciones globales. Y si miras tu trayectoria hacia atrás, ¿cuál dirías que fue el quiebre que cambió tu rumbo profesional? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísima felicidad estar aquí y compartir un poquito de quién soy por si, digamos, a alguien le parece interesante y además lo inspira en algo de su vida. Justamente lo que acabas de decir, mi vida siempre ha estado marcada por el cambio. Mi vida profesional no es una excepción. Efectivamente, yo entré a la Católica en el año 86 a estudiar lingüística, a estudiar letras en realidad, no sabía bien a qué iba. Me gustaban las letras, soy pésima para los números. Y no sabía si estudiar historia, si estudiar literatura o estudiar qué. Y en el trayecto me encontré con la lingüística, que me pareció interesantísima, ese tema de cómo adquieres el lenguaje, cómo lo usas, cómo funciona el lenguaje, el poder que tiene el lenguaje. Claro que yo académica no iba a ser, entonces que necesitaba gente y redes, etc. Entonces me fui por el periodismo inicialmente. Y fui evolucionando en mi carrera del periodismo al marketing y comunicaciones, fuera de Perú casi toda mi carrera. Y luego de trabajar muchos años en marketing, decidí que quería trabajar en algo que me diera más satisfacción a mí personal y que sintiera que tuviera un impacto en la vida de las personas. No que el marketing no lo tuviera, no que, digamos, las industrias de entretenimiento donde trabajaba antes no las tuvieran porque son súper importantes, pero sí de cómo es que lo que yo hago contribuye en algo al bienestar mío y de otros. Entonces, así es que hice un quiebre grande en mi vida y me fui a trabajar en temas de desarrollo internacional, en una ONG internacional, y me fui a vivir a Washington, me fui a vivir a Ruanda, me fui a vivir a Mozambique, me fui a vivir a México y eventualmente quise regresar a Perú. Y mi intención primigenia cuando me fui era regresar a Perú a trabajar aquí, pero me fui quedando fuera y viviendo en otros lugares. Y regresé a Perú y un poco a ver, digamos, cómo utilizar todas las herramientas que había ido aprendiendo a lo largo del tiempo aquí. Y encontré un espacio que es este espacio, digamos, más amplio de asuntos corporativos y sostenibilidad, que combina un poco de las cosas que yo he hecho de marketing, comunicación y sostenibilidad, ¿no? Entonces, y me he ido más y más internando en el mundo de sostenibilidad porque realmente creo que es algo que es sumamente poderoso, valioso y necesario. Entonces, Entonces el quiebre viene, creo yo, cuando tomo la decisión de volver a Perú y cómo es que yo agarro todo lo que he hecho en mi vida y lo aplico aquí. Interesante. ¿Cómo aparentemente cosas que uno no percibe tan claramente conectadas terminan conectándose en la vida, ¿no? Es como que hay vasos comunicantes por todos lados cada vez más que terminan haciendo que las experiencias, las vivencias que se van desarrollando a lo largo del tiempo terminan como convergiendo en algún momento, ¿no? Sí, en algún momento, esta es una anécdota que le puede servir a algún chico o chica. Yo quise volver a Perú, digamos, en el año 2003. Yo volví en el 2008 finalmente, 2000 por ahí. Y entonces empecé a conversar con personas que trabajaban aquí, qué sé yo, y les contaba un poco mi experiencia. Y me decían, pero tu carrera es un poco desordenada, tienes un poco de, digamos, de entretenimiento, Latinoamérica, después te fuiste a África, a hacer temas de desarrollo social, como que, ¿no? Y dije, bueno, en fin. Entonces, cuando ya regresé a Perú, varios años después, y empecé a buscar trabajo, que en realidad tuve mucha suerte en encontrarlo rápido, más o menos, tenía estas mismas conversaciones con otra gente y la gente me decía, qué bacán tu carrera, que tienes todo esto diferente que ayuda, ¿no? Porque ya existían más estas posiciones más, digamos, que miraban varias cosas al mismo tiempo, que era lo que hago ahora, ¿no? Que es asuntos corporativos y sostenibilidad. Entonces, que en ese momento todavía era responsabilidad social, ¿no? Se evolucionaba. Entonces, en realidad, un poco es así, ¿no? Yo creo que uno tiene que ver su carrera. Hay carreras más lineales y que se dedican más a lo mismo y otras que no. Entonces, y creo que son igualmente valiosas y que pueden tener relevancia de igual forma.
de repente no pasemos tan rápido de tus orígenes, digamos. Volvamos a los 90, digamos, donde tú estuviste en MTV y en Nickelodeon, ¿no es cierto? Que además son, ya no sé si siguen siendo lo que eran, hitos culturales, ¿no? Marcaban la tendencia de la juventud. ¿Qué aprendiste ahí sobre comunicación, sobre impacto, sobre conexión con las personas, inclusive con jóvenes que aún te acompañan hoy? Mira, trabajar en MTV en los años 90, los tempranos 90, 94, 95, era una especie de lujo asiático, era una especie de experiencia mítica. Al final tú tenías acceso y trabajabas con artistas, con VJs, con marcas, viajábamos por el mundo y lo que veías era esa cosa de la pasión que tienen los jóvenes, la pasión que genera la música, la euforia que eso significa. Y eso siempre me ha acompañado, ¿no? Este tema de la pasión, de realmente de creer en lo que haces, ¿no? Porque, a ver, los músicos con los que trabajábamos, muchos eran ya reconocidos, pero muchos no. O sea, muchos nacían, Juanes, Shakira, varios de ellos, Soraya, que ya no estaba, pero varios como que iban surgiendo, los Babasónicos, en fin, todos hablan todos los 90. Pero y era esta pasión con la que, los Aterciopelados, con la que realmente llevaban su música y salían adelante, ¿no? Y eso lo he traído conmigo durante años. Después me mudé a Nickelodeon, que es una compañía hermana de MTV, ¿no? Entonces, también como el impacto que tiene lo que se transmite en la televisión sobre los niños y las familias. Yo no tengo hijos, pero yo sabía exactamente la edad que tenían los hijos de las personas con las que yo hablaba, de acuerdo a los dibujos o a los programas de los que me hablaban. Yo sabía perfectamente si eran chiquititos, si eran medianos, si eran más grandes, adolescentes, por la programación que teníamos, ¿no? Y esa responsabilidad de lo que estás transmitiendo, que tiene un impacto no solamente, digamos, si quieres el que ve la tele, pero en todos los demás, ¿no? Entonces, y esas son dos cosas que me han acompañado a lo largo de la vida. Claro, y cómo podemos conectar con otros desde la pasión, ¿no es cierto? Desde nuestra pasión. Así es. Y desde entender la pasión del otro, ¿no? Y construir desde ahí algo que puede ser un proyecto compartido, común, sí, que puede ser un vínculo que se fortalece, algo, ¿no? Algo. Totalmente. Ahora, sí es interesante también ver cómo el mundo avanza, ¿no? Y cómo lo que uno se lo lleva siempre, pero que los formatos cambian y la innovación es incesante, ¿no? El año pasado, a fines del año pasado, leímos todos, creo, o muchos de nosotros, que MTV está cerrando muchos de sus distintas, digamos, sedes y cadenas, porque ya no es tan relevante como medio. Y después hubo un momento en que pasaste del mundo del marketing al mundo de los asuntos públicos y de la sostenibilidad. ¿Qué pasó dentro de ti para que eso ocurriera? ¿Qué momento dijiste, oye, no, voy a buscar esto en lugar de esto otro? Yo estaba trabajando de MTV, me fui a Nickelodeon, era la misma compañía, digamos. Me fui a Brasil a abrir la oficina de Nickelodeon en el año 99. Y empezamos a trabajar en unos proyectos de ayuda, se llamaba Ayuda a tu Mundo en realidad el programa, y era responsabilidad social, cómo enseñar a los niños cómo tener un mundo mejor en su casa, en su entorno, en fin. Y me pareció súper relevante, me encantó. Y después me fui a Brasil y empecé a trabajar con distintas organizaciones, haciendo voluntariados, y qué sé yo, eso me llamó muchísimo. Mi padre trabajó en desarrollo internacional por muchos años, entonces me fui a buscar cómo hacerlo. Y encontré una ONG internacional con base en Washington que lo que hacía era comunicación para el desarrollo. Entonces, comunicación en prevención de enfermedades endémicas en varios lugares del mundo. Y mi idea original era hacer eso un ratito y venir y hacerlo en Latinoamérica, específicamente en Perú. Pero me fui a vivir a otros lados primero y eventualmente ya llegué con una base más sólida, ¿no? Porque al final yo me fui con muchas ideas y tenía muchas ideas, pero el primer día que empecé a trabajar en desarrollo internacional, después de trabajar en marketing y comunicaciones, yo dije, me tengo que ir porque no entendía nada de lo que leía, porque son otros idiomas. Entonces hay que aprender de idiomas y de formas. Claro, y aprender en lugares así donde uno no se imagina que a los que pueda llegar, ¿no? Porque te fuiste a Ruanda y a Mozambique. Sí.
Y trabajaste ahí de salud pública desde esta organización que se llama Population Services International, ¿no? ¿Y hay alguna historia de esa etapa que tú crees que te haya como que definido o redefinido como profesional o incluso como persona? De todas maneras, es de todas maneras. Yo creo que yo no me imaginé la ignorancia que nos da la juventud a veces, no siempre, pero a veces, que uno cree que las cosas son, como uno cree y no son. Entonces, uno va aprendiendo. Entonces, a ver, yo lo que aprendí mucho en esos años fue, otra vez, que hacer las cosas con pasión impacta y cómo puedes impactar en la vida de otros. En el caso, digamos, de los programas que yo hacía en África, muchos de ellos tenían que ver con gente, que la gente pudiera tener mejor vida o tener vida. Entonces, digamos, prevención de malaria, prevención de VIH, temas de planificación familiar, o sea, había mucho de eso. Pero también había mucho de comunidad. Entonces, teníamos un par de programas jóvenes que era para darle, digamos, herramientas a los jóvenes. Teníamos un par de centros de jóvenes, creamos periódicos para jóvenes, para realmente fomentar emprendedurismo, para que se vieran en la posibilidad de tener mejores vidas. Y eso para mí fue un momento de antes y después. Yo dije, esto es algo que yo quiero realmente hacer por el resto de mi vida, ¿no? Entonces, porque tiene un impacto muy grande. Generar comunidades. Generar comunidades y generar desarrollo, generar acceso y generar futuro y por lo menos visión de futuro, ¿no? Entonces, y eso evidentemente se traduce a lo que hago hoy directamente, que es sostenibilidad, que es mejores comunidades, mejores vidas, mejor planeta, Claro. mejores personas, es decir, un poco de todo. Y qué increíble que los seres humanos, al final de cuentas, somos muy similares en cualquier lado, ¿no? Tenemos como que necesidades que independientemente de dónde estemos y lo que somos, terminan siendo como muy humanas. Entonces uno descubre que la comunidad, por ejemplo, es un espacio que uno necesita para desarrollarse como ser humano, ¿no? Que el otro, construir con conjunto, en fin. Qué bonito eso que mencionas a pesar de la malaria y a pesar del VIH, y a pesar de todo, la comunidad termina siendo un espacio fundamental para construir juntos, para aprender, para desarrollarse. Sí, y sobre todo, bueno, en Ruanda específicamente, cuando yo fui a Ruanda, es un país que ha sufrido pues un genocidio terrible y ha tenido mucho conflicto y qué sé yo. Y a pesar de eso veías esa necesidad y esas ganas de los jóvenes de congregarse, de juntarse, de aprender, de surgir, ¿no? Entonces, que lo ves también en las comunidades de mujeres a lo largo del mundo entero. Entonces, en verdad, esas son cosas que a uno lo marcan y que uno dice, bueno, esto es en lo que quiero invertir mi tiempo, ¿no? Claro, qué bonito. Y hoy lideras sostenibilidad en UNACEM. Cuéntanos un poquito de eso, ¿no? ¿Qué significa para ti hoy hacer empresa con propósito? Creo que UNACEM está muy comprometida con eso. De hecho, en UTP lo hemos tenido en nuestro programa Impulso Regional, sabemos que UNACEM está haciendo cosas súper importantes en las comunidades, en las regiones a las que toca. ¿Y cómo se ve eso en decisiones concretas? ¿Cómo traes eso al Perú y cómo ves que eso genera impacto? Bueno, yo la verdad tengo el privilegio de trabajar en una empresa como UNACEM. A lo largo de mi carrera he trabajado en empresas maravillosas, pero la realidad es que UNACEM y el grupo UNACEM, porque el grupo UNACEM existe desde el año 2021, que es el corporativo, digamos, si quieres, de varias empresas en cemento, concreto y energía a lo largo de 5 países. Estamos en Perú, Ecuador, Chile y Estados Unidos y Colombia. Tenemos una cosa muy chiquitita. Y tenemos un propósito muy claro. Unidos crecemos para construir un mundo sostenible. Desde el propósito ya la sostenibilidad y un mundo sostenible es algo que nos guía, es una guía y no es real. Y entonces el cemento y el concreto son motores de desarrollo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros en UNACEM existe la asociación UNACEM desde hace 23 años y se han hecho muchísimas pistas, muchísimo desarrollo de infraestructura en zonas que lo necesitan. No es suficiente, hay que hacer mucho más. Tenemos un proyecto que estamos desarrollando con la Asociación de Cemento, o sea, con los otros cementeros también, que se llama 100.000 pesos para jugar, que es la bajada de un programa regional, porque en México se hizo un piloto hace muchos años que probó que si tú ponías losas de concreto en las casas, había una disminución de la tasa de anemia y de enfermedades gastrointestinales como del 40%. ¿Y por qué? ¿Cómo se conecta?
Higiene, porque el piso de tierra es muy difícil mantenerlo limpio, hay gérmenes, bacterias, etcétera, mientras que un piso de concreto tú lo limpias y es muchísimo más fácil de mantener limpio e higiénico. Y si tuvieras, o sea, has hablado de varios, pero si tuvieras que escoger un solo proyecto que tú crees que represente el tipo de huella que quieres dejar, ¿no? ¿Cuál sería y por qué? Te diría que hay dos. En el caso del desarrollo de comunidades, etcétera, creo que la huella que podemos dejar nosotros es en términos de contribución a la infraestructura. Carreteras, pistas, puentes, construcción de losas deportivas, de patios que educan, que es otro programa que lanzamos el año pasado, de losas, por ejemplo, para ollas comunes. Todo eso es desarrollo de comunidades y comunitario, no social. Y creo que hay otro que es muy importante y sobre todo para la industria del cemento que es crucial, que es todo el tema de descarbonización. La industria del cemento, a pesar de que es maravillosa, es un contribuyente al calentamiento global porque tenemos muchas emisiones de CO2 por el proceso productivo. No me voy a detener en contarlo ahorita, pero sí es muy importante para nosotros el tema de la hoja de ruta para ser carbono neutrales al 2050. Hay varias palancas, industriales y no industriales, pero hay dos que a mí me mueven enormemente. Una se llama coprocesamiento, que es la forma elegante de decir cómo tú puedes quemar la basura, los restos de basura de las ciudades en tus hornos. Entonces eso promueve también desarrollo. Entonces para mí es un proyecto maravilloso. O sea, la basura de la ciudad se usa para... Se puede usar. Se puede usar. Se puede usar. Son modelos que ya existen en otros lugares. Entonces, ¿qué sucede? La basura es una cadena productiva. La basura, digamos, tú puedes recolectores de PET, de carbón, de llantas y de mil otras cosas que tienen sus propias cadenas económicas productivas. Pero hay restos orgánicos, inorgánicos, que no sirven de nada. Y que una vez que se queman, o se van a rellenos sanitarios, que igual generan metano, o en las mismas calles que nosotros vemos en Lima, por ejemplo, y en otros lugares, ves los restos de esa basura que se descompone, y eso genera metano. Y el metano es un gas nocivo. A diferencia del CO2, que no es nocivo, es nocivo. Y la segunda es todo lo que tiene que ver con conservación, reforestación de la naturaleza, que es una parte de la forma como vamos a llegar a nuestra meta de carbono neutralidad. Y saliendo un poquito de los proyectos y volviendo más a ti, a tus insights, a tus reflexiones, a lo largo de tu carrera, ¿cómo dirías que ha evolucionado tu idea de éxito? Los jóvenes piensan en el éxito, sus familias están apuntando a que sean exitosos. ¿Cómo has resignificado ese concepto a lo largo del tiempo? Yo creo que hay gente que tiene su propósito muy claro desde el principio, ¿no? Yo siempre he admirado a mis amigos que querían ser arquitectos, ingenieros, médicos o abogados, porque lo tenían clarísimo. Yo no lo tenía tan claro, en verdad. Y para mí fue como un proceso encontrar mi propósito. Y claramente por muchos años a mí me llamaba mucho el éxito, la ambición, el estar en lugares interesantes y al mismo tiempo también tener una buena incidencia, tener éxito, qué sé yo. Pero a lo largo de los años, para mí el éxito es ser fiel a mi propósito personal, como te digo, no me fue tan fácil encontrar, y también que las cosas que hago estén alineadas a ello, ¿no? Entonces eso para mí al final es éxito, ¿no? Y éxito también es poder trabajar en temas, en proyectos, en programas que al final creen más acceso y creen mayor bienestar. Claro, como que la vida se vuelve más interesante cuando uno la pone al servicio de seres humanos, ¿no? O de comunidades, digamos, trasciende un poquito más hacia otros, ¿no? Creo que da un sentido de propósito mayor y termina haciendo que uno pueda sentir que su vida es un poquito más trascendente, más plena, ¿no? Sí, a veces puede sonar un poco inocente, si quieres, pero en realidad esa es la verdad. Esa es la verdad. Y claro, y también es cierto que no es simplemente, voy a tener propósito, voy a hacer cosas lindas y qué sé yo, sino, todo eso se tiene que traducir a, en mi caso, en el caso del trabajo que tengo yo, a programas, proyectos, estrategias que se puedan medir, que tengan impacto, que midas el impacto. Es decir, todo eso se tiene que traducir a una rigurosidad también en cómo es que tú ejecutas ese trabajo y cómo es que ese propósito al final vive, ¿no? Y hay días en que lo ves más directamente y otros días que te cuesta un poco más. Por supuesto. Muchos estudiantes sienten esta presión por tener claro su camino, ¿no es cierto? Y tenerlo claro desde muy temprano.
Y claro, eso como que se desdice un poco con la experiencia que tú nos cuentas. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que están explorando, están dudando, están pensando en cambiar de rumbo? Yo lo que les diría es que sí se puede cambiar de rumbo. Ahora, creo que tampoco es ser un barco a la deriva, es decir, un día hago esta cosa, un día hago la otra. Es decir, sí creo que si uno va a cambiar de rumbo, tiene que cambiar de rumbo con alguna cierta idea de hacia dónde más o menos y por qué lo estoy haciendo, ¿no? Es como, hoy día quiero cocinar y mañana quiero pintar y pasado mañana quiero ser escultor. Puede ser que sí, pero sí creo que hay que hacer un poco de análisis de por qué lo estoy haciendo o cuál es mi idea de hacia dónde voy a ir, que puede no ser resultar. Y la otra cosa es que creo que uno tiene que hacerlo con un poco de responsabilidad, pero sin perder los sueños, ¿no? A veces es duro cuando uno, como te digo, mis amigos, los que lo tenían claro, yo los veía y decía, ¿por qué yo no lo tengo claro? Pero por otro lado, también hay que disfrutar el camino, ¿no? O sea, hay que disfrutar ese aprendizaje y ese andar y no decir, ok, he decidido cambiar de rumbo y voy a tapiar todo esto porque no me sirve de nada y voy a irme por otro, sino es cargar un poco con todo lo que has aprendido y cómo lo aplicas a lo que vas haciendo nuevo, ¿no? Entonces, como yo digo, tú vas con tu maletita de herramientas, lo que has aprendido a hacer, pero también te acompañan esos aprendizajes, esa forma de ver el mundo, de ver la vida, que puede ser diferente en otras culturas, en otros lugares, en otras industrias, si tú vas a cambiar de industria, ¿no? Bueno, a ver, un ping-pong final, ¿no? Un Como pico para- final. ¿Qué te da energía incluso en los días difíciles? Uno, mi perro, y caminar con mi perro. Y dos, la música. Ajá. Me encanta escuchar música y liberarme para pensar en otra cosa y regresar a pensar en lo que tengo que pensar. Cuéntanos alguna decisión que hoy agradeces haber tomado. Haber regresado a Perú. Esa es una decisión que agradezco. No era tan claro. Yo me fui 18 años casi y no era tan claro que iba a volver. Y es una decisión que agradezco, porque al final estar en el país de uno no tiene comparación. Has estudiado lingüística, literatura, debes haber leído mucho. Cuéntanos un libro de ficción que te haya transformado. A mí me transformó La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Lo leí en la universidad, era una lectura obligatoria de primer año de facultad y me transformó. O sea, me transformó por varias cosas. Me transformó por el lenguaje, uno, pero me transformó por esta misión, este quest que tiene el protagonista del insertado en Brasil. Entonces, ese es un libro que me ha transformado millones de libros, todos los Dumas, todos los James Austins. O sea, hay tantos libros en mi vida que han sido seminales. Yo he sido una lectora voraz desde chiquitita. Cortázar, Vargas Llosa. No voy a nombrar a James Herriot ni a Gerald Durrell, que me han transformado por la risa y por la forma tan humana de contar sus propias historias, porque al final no son ficción, son como autobiografías, ¿no? Y obviamente Narnia y obviamente El Señor de los Anillos. Ajá. ¿Y por qué les dirías a los jóvenes que leer es una buena inversión de tiempo? Porque Leer ficción. leer ficción, porque te transporta a otros mundos, porque te permite escuchar voces, interpretar voces, y porque al final lo que hace es te enriquece no solamente el vocabulario, la ortografía y la gramática, sino también el mundo. Porque eso es la ficción, te abre mundos, te abre realidades, te encuentras personajes que además, quieras o no, van a ayudarte a traerlos a tu vida, ¿sí o no? ¿Cuál ha sido un miedo que hayas tenido que superar? Uy, cuántos miedos he tenido que superar. Mi mamá diría que ninguno porque dice que nunca he tenido miedo a nada. Pero, a ver, yo te diría que miedo al fracaso siempre ha sido... Yo tenía una amiga gringa que siempre decía, se van a dar cuenta que yo soy, que en verdad yo soy un fraude. Entonces, un poco eso. Son miedos muy humanos, ¿no? De hecho, casi como que de todos. ¿Y cómo los superas, digamos? Porque me imagino que parte del asunto pasa por la redefinición de lo que es el fracaso. Sí, supongo que sí. A ver, yo lo que creo también es que, y por eso soy tan curiosa y leo tanto y me informo tanto, porque quiero saber, ¿no? Justamente para no ser un fraude o para no fracasar. Entonces creo que ahí esa es la forma que tengo yo de superarlos, ¿no? Y también entender que siempre es mejor intentarlo y fracasar que no haberlo intentado, ¿no? Sí, y eso es sin duda, ¿no? Es absolutamente sin duda, porque eso de quedarte sin el y qué, y cómo hubiera sido, y qué hubiera sido,
Es terrible, terrible. Es mejor decir, bueno, ya, lo traté de hacer y no funcionó, que no hacerlo. Y no funcionó, pero me enriquecí, pero esta caja de esta herramienta que desarrollé aquí me va a servir para el próximo proyecto que tenga. Sí, es cierto. A veces yo creo que aceptar que hay un fracaso, aceptar que has hecho algo mal o que lo puedes hacer mejor, y eso lo digo, digamos, por toda la comunidad de jóvenes que nos está viendo, toma un tiempo. A veces no es inmediato, o sea, a veces tienes que tú también sentarte, poder pensar y decir, pucha, ¿verdad? Acá la fregué o aquí no me fue bien, pero el aprendizaje uno tiene que saber que no es inmediato, o no siempre es inmediato. Y si pudieras dejarle, ya para terminar, Julia, una sola idea a los jóvenes, quisieras que se les quede grabada, a partir de tu experiencia, tu vivencia, lo que tú sientas que puedas dejarles, ¿cuál sería esa idea? Que si tienes ese bichito que te está dando vueltas y que quieres probar algo, pero hay mucha resistencia en tu familia, en tus amigos, en tu entorno, porque no es lo que estás haciendo ahora, lo hagas. Hazle caso a ese bichito. Yo cuando estaba estudiando lingüística, al final me faltaba un año de carrera y tenía el bichito, esto no es mi sitio, esto no es mi lugar, esto no es mi lugar. Y me quería cambiar a comunicaciones a la de Lima en ese momento. Y el bichito estaba y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas, entonces tenía poca paciencia a las clases y lo que fuera. Pero en ese momento me sentaron mi asesor Mario, mi amiga Paola, y un par de personas más y mi mamá, y me dijeron, sí, está bien el bichito, hazle caso al bichito. Te queda solo un año. Claro. Termina esto y te vas a hacer lo del bichito. Entonces, por un lado, lo que les digo, lo que les quiero decir, los miro a la cámara, es háganle caso al bichito. Pero si tienen algo que terminar antes, no lo dejen tirado, termínenlo. Porque al final va a servir. Julia, bueno, ha sido un gusto. No sé si quieres agregar algo. Agradecer el espacio y felicitarte por este espacio, porque creo que al final nos da a nosotros, los que tenemos ya un recorrido bastante largo, la oportunidad de compartir algunas vivencias que pueden servirle a alguien. Y segundo, porque creo que es fundamental esto, ¿no? Es fundamental abrir y compartir experiencias para justamente crecer y desarrollar más futuro. Muchas gracias, Julia. Nos has inspirado con tu trayectoria. Los jóvenes ya saben que pueden recoger un montón de enseñanzas, reflexiones a partir de estas conversaciones, y siempre estos diálogos y el diálogo termina enriqueciéndonos a todos. Muchas gracias y nos vemos en más Historias con Propósito.